Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa 245 de esta tercera temporada de Batalla Cultural. Espero que anden muy bien. Vamos a ver varias cositas hoy, pero tenemos que arrancar con las últimas novedades de todo lo que está ocurriendo con Trump y Maduro. Como ya saben, lo venimos siguiendo hace muchas semanas ya a este tema. Y bueno, vamos a seguir con las últimas novedades y el último video de Agustín Laje hablando sobre esto. Y después nos quedamos con Carlos Rucauf, que está con Agustín, pero también estuvo con Nicolás Márquez hablando más de esto también. Así que vamos a ver a Nicolás Márquez después con Carlos. Arrancamos con Agustín Laje con Carlos Rucauf. Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de mi canal de YouTube. Al parecer hay mucha gente expectante por lo que acaba de publicar hace pocas horas el de New York Times, y digo esto porque ya tenemos 500 personas que nos estaban esperando para esta transmisión en vivo que tendrá lugar aquí en diálogo con Carlos Rucauf. Tenemos información muy fresca sobre Venezuela, continúan corriendo los días, cada vez hay más presión, el conflicto se agudiza y bueno, la guerra psicológica también es parte de esto. Además tenemos información sobre Colombia, vamos a estar hablando mucho sobre Venezuela, Estados Unidos y Colombia con el doctor Carlos Rucauf. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta transmisión. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, si te parece, arranquemos con esta nota del día de hoy del diario The New York Times que titula así: Estados Unidos simuló el derrocamiento de Maduro, Venezuela se sumió en el caos. Todo Internet está en este momento hablando, Carlos, sobre esta nota en la que el periódico neoyorquino dice que altos funcionarios de seguridad y defensa de Estados Unidos han hecho un simulacro sobre qué pasaría en Venezuela tras un derrocamiento de Donald Trump, y lo que advierten en principio es que podría haber desestabilización, podría haber un conflicto de grupos armados organizados, podría haber incluso aprovechamiento por parte de guerrillas como el ELN, que podrían querer apropiarse de ciertas zonas del territorio venezolano. Podría haber incluso insurgencias de grupos militares que respondan a Nicolás Maduro. En fin, ellos dicen que vendría un caos según los resultados de este simulacro. ¿Has tenido oportunidad de ver esta nota, Carlos? Sí, obviamente esta nota es la noticia del día. Yo pedí información, como sabes, tenemos una fuente muy alta. A mí me han desmentido que lo que dice New York Times sea lo que realmente se hizo, y que el resultado de un caos es en realidad lo que trata de propagandear el régimen. Sí. Como vos recordarás, nosotros dimos en exclusiva contigo, porque nos dieron una información concreta, que en el operativo UNITAS, que terminó hace poco tiempo, uno de los objetivos de esa concentración aeronaval de Occidente que se plantó frente a Jacksonville, en las costas de Florida, Sí. fue qué hacer con un estado que queda vacante. Esto es, como obviamente no hay ningún estado vacante a la vista que no sea Venezuela, todos los participantes de otros países interpretaron que se refería a Venezuela. Lo que trata de vender Maduro, y por eso siempre es muy importante tener en cuenta que New York Times, si bien es un organismo periodístico muy prestigioso, es muy opositor a Donald Trump. Entonces, a veces aparecen noticias que son absolutamente reales, a veces aparecen noticias que son parcialmente reales. A mí lo que me dicen es que el simulacro se hizo, pero que el resultado no es el que dice New York Times. Veremos cómo sigue. Lo cierto es que simulacros hay, que preparación hay, pero que lo que dicen las fuentes que a mí me hablan es que Estados Unidos cree que la fase 3, que sería posterior a la caída del régimen, tiene mecanismos asegurados. Obviamente son opiniones. Lo que está muy claro, Agustín, es que en este momento toda la estructura aeronaval que está alrededor de Venezuela, en los tres lugares, Pacífico, Atlántico y Mar Caribe, se va cerrando. Toda la información que tenemos es que hay un bloqueo aeronaval. Yo hablaba hoy temprano contigo de lo impactante que es para mí que un destructor norteamericano pare un carguero con bandera rusa. Ya voy a ir a ese tema. Antes te quiero contar que estamos cerca de los 3.000 espectadores en vivo. Queremos pedirles a todos ustedes, estimados amigos, que nos regalen su like, su me gusta. Eso nos sirve para poder llegar a más personas y destrabar el algoritmo. Quiero además agradecer a los que usan la herramienta del chat. Eso también nos ayuda a que este canal se promocione mucho mejor. Y bueno, de entrada le quiero agradecer a este usuario que nos manda una súper donación. Nos manda aquí 50 euros de donación. Muchísimas gracias. Dice: Agu, el otro día dijiste que el próximo presidente de Cuba debería ser cubano. Siento disentir de esto que planteas, ya que no va
no veo, aparte de la buena voluntad de mis compatriotas, quién pudiera llevar tan titánica empresa. Lo quise leer porque la donación que nos mandan no es frecuente, es muy significativa. De todas maneras, vamos a estar leyendo el resto de los superchats que nos vayan llegando. Mira, mientras te escuchaba, Carlos, busqué este fragmento de la nota porque va de la mano con lo que estabas diciendo recién. La información parcial, información tendenciosa, información confusa. Mira qué interesante este párrafo. Dice así: el derrocamiento de Maduro, ya sea mediante un golpe militar, un levantamiento popular o una acción militar estadounidense, haría añicos el frágil gobierno autoritario de Venezuela y produciría el caos durante un periodo sostenido de tiempo sin posibilidad de ponerle fin, escribió Fara en un informe desclasificado dirigido a funcionarios del Pentágono tras un ejercicio realizado en 2019. Es decir, el grueso de la información que maneja New York Times hoy para hacer este título es del año 2019. El informe que se desclasificó se da en un contexto que no tiene nada que ver con la situación venezolana actual tras el fraude de julio del año pasado y tras toda la presión de los Estados Unidos en el Caribe Sur. Por ese motivo, aquí las variables que se ponen en juego no es solamente una acción militar de Estados Unidos, sino un golpe militar o un levantamiento popular, que son hipótesis que en este momento no se están manejando porque la situación es otra. Y una cosa más quiero agregar. Este ejercicio, en concreto, que es del cual hace eco de New York Times porque le conviene para la retórica pro Maduro, que es la que este periódico habitualmente ayuda a consolidar. Este ejercicio se realizó en la Universidad Nacional de Defensa de Washington, en la que yo estudié. Yo soy egresado de esa universidad. Y nosotros, cuando yo hice mi especialización en contraterrorismo, hacíamos también este tipo de simulaciones, solo que en la época en que yo estudiaba allí, el gran conflicto estaba dado por la FARC en Colombia, pero también estudiábamos qué podría pasar en ciertos escenarios con la intervención del chavismo. Estos ejercicios son muy frecuentes en esa universidad, se suelen hacer, pero este ejercicio es muy viejo porque no responde a la situación actual, con lo cual esta es una información confusa, como bien decías, Carlos, y es una información que, bueno, hay que tomarla con muchas pinzas porque parece que tiene una tendencia política a tratar de sostener la retórica del régimen, que la vimos en nuestro último vivo cuando Maduro le decía a Trump que si él provocaba el derrocamiento del chavismo iba a ser catastrófico para el propio poder de Donald Trump. Y además, recordemos que en ese momento mostramos también a Maduro diciendo una huelga nacional revolucionaria, no se va a mover un alfiler. Y yo te decía, pero ¿cómo va a ser una huelga contra sí mismo? Está haciendo una huelga, planteando la posibilidad de la huelga cuando venga otro, ¿no? Ahora, es muy importante además recordar que esta no es la primera vez que New York Times da una versión sobre los acontecimientos que parece copiada del planteo demócrata en el Senado de los Estados Unidos. Los demócratas presentaron una moción explícita planteando que para evitar una situación caótica era importante que cualquier acción militar sobre estos narcotraficantes tuviera una previa aprobación del Senado de los Estados Unidos. Eso fue rechazado 51-49. Esto es, ganó Trump y Trump quedó habilitado para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, me parece que lo que ha hecho esta nota de New York Times, por ser New York Times, es que metió el tema del conflicto en primera plana. Pero lo cierto es que el verdadero conflicto se está desatando en el territorio, no en una mesa de arena. Y en ese territorio, lo que hoy tenemos, y por eso te marcaba yo, y recién te lo volví a marcar, es el bloqueo. Yo no veo un bloqueo en el Caribe desde la crisis de los misiles, desde la época en que eran presidentes de Estados Unidos y de la Unión Soviética, nada menos que el entonces ya famoso presidente John Fitzgerald Kennedy, y por el otro lado, Khrushchev. Nunca más se bloqueó un barco ruso en la zona del Caribe. Bueno, este barco que se bloqueó es un petrolero. Ahora, mi pregunta es, si Rusia quisiera venderle armas a Venezuela, que es lo que se habló hace 4 días, armas que van a llegar después que Maduro se haya ido, en mi opinión. Pero lo cierto es que, ¿cómo llegan? ¿Cómo llegan los carros de combate? ¿Cómo llega todo lo que están proponiendo en carguero? Entonces, ¿qué está haciendo Estados Unidos al frenar un petrolero? Además, lo frenó 2 veces. El petrolero se encontró con el destructor que pertenece al grupo de Gerald Ford, es decir, es un destructor de acompañamiento de la flota de Gerald Ford, lo trabó, luego empezó a ir hacia Cuba, retomó el camino, se ve que le dijeron de Moscú, usted vuelva, retomó el camino y se le puso el destructor adelante y se tuvo que ir navegando hacia aguas del Caribe cercanas a Cuba. No llegó a Cuba. Ahí justamente estamos viendo en pantalla algunas imágenes. A ver, ese es el destructor que bloqueó a esta embarcación rusa el día de hoy, que entiendo que hizo 3 amagues, Carlos, ¿no? Por lo que se veía en los radares, 3 amagues en total, intentando llegar por distintas partes, pero le fue imposible.
Esto no se ve desde la crisis de los misiles, me decías, ¿no? Absolutamente, nunca hubo un bloqueo en el Caribe específico de cargueros, y esto tiene mucho que ver con la descompresión que viene después de la caída de la Unión Soviética y el hecho de que la navegación en la zona fue respetada por todas las partes porque Estados Unidos no tenía la preocupación de qué podía llegar al Caribe. Evidentemente, esto es una demostración de decirle a Putin que, ojo, en este momento la negociación entre Rusia y Estados Unidos en otro tema, que es Ucrania, está mucho más avanzada de la que dicen los periódicos. Entonces, no digo que es raro que en el medio de eso un carguero, un petrolero ruso, los petroleros son grandes, no son barcos pequeños. Los petroleros tienen un gran tonelaje de desplazamiento porque lo que mueven es crudo, en consecuencia no conviene tener barcos de poco calado. De hecho, muchos de los petroleros no pueden pasar por el canal de Panamá. Entonces, el hecho central que acá hay que marcar es por primera vez en muchas décadas un destructor norteamericano diciéndole a un carguero ruso, por acá no pasa. A ver, ahí tenemos las imágenes que entiendo que son las imágenes de este bloqueo, ¿no? Ahí la embarcación que lo va siguiendo, esa es, supongo que la norteamericana, ¿cierto? La que vemos en el video. Yo no vi el video. Ok. Bueno, además te digo que yo no había visto todavía video, esto debe ser muy nuevo, porque no había información oficial del Comando Sur respecto a otra cosa que se impidió el acceso a la zona de exclusión de narcotraficantes y droga, porque la zona esta es parte de la operación Lanza del Sur, pero la operación Lanza del Sur no es solo contra Venezuela, ¿eh? Y eso es algo que tenemos también material de uno de los asesores de seguridad de la Casa Blanca que vamos a mostrar en un rato nada más. Quería sumar a esto un dato del cual me parece que nosotros no hemos hablado mucho, Carlos, y es que este lunes, el Cártel de los Soles empieza a ser considerado por los Estados Unidos organización terrorista extranjera. Por ese motivo... Te lo explico bien, Agustín, porque acá hay una confusión que aparece mucho en diversos órganos de prensa. El Cártel de los Soles fue declarado organización terrorista por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, hasta ese momento, a la actualidad actual, a esta realidad que hoy tenemos, las sanciones son de carácter económico. Ahora ya anunció el Departamento de Estado que el próximo lunes, efectivamente, va a ser considerado por el Departamento de Estado. ¿Qué es lo que cambia? Que cualquier funcionario, cualquier ciudadano norteamericano o cualquier empresa norteamericana que negocie con los encartados, es decir, con estos 5, con Maduro, Diosdado Cabello, con obviamente Padrino López, Jorge Rodríguez y Denzel Rodríguez, cualquiera de ellos comete un delito federal en los Estados Unidos a partir del lunes. Con lo cual, lo que le está diciendo el gobierno a la cúpula narcotraficante es, bueno, las palabras se terminan. Acá, precisamente, el Departamento de Guerra hace un tuit en el que está citando a Pete Hegseth, el secretario de Guerra, precisamente, donde Hegseth ha dicho que la designación del cártel venezolano como organización terrorista traerá nuevas opciones a la administración de los Estados Unidos en esta lucha contra el narcosocialismo del siglo XXI. Y incluso Hegseth dio a entender, también en una intervención pública, que incluso esto les habilitaría a atacar a los terroristas dentro de territorio venezolano. Algo de lo cual siempre hay idas y vueltas, ¿no? Incluso, o sea, tanto de cara al pueblo norteamericano, esto le legitimaría hacerlo, ¿cierto? Sí, pero además, como la operación que estamos hablando es una operación que excede Venezuela, porque claramente cuando se lanza la operación Lanza del Sur, se explica que es contra todo el narcotráfico en el hemisferio. Y lo que hace Hegseth en este momento es reiterar, además, el hecho de que se lo va a considerar como se consideró a Al-Qaeda y al ISIS. Esto es muy importante porque nos retrotrae a la matriz jurídica que acá explicamos, de que lo que se aplica acá es la doctrina Bin Laden. Es decir, Al-Qaeda, Bin Laden, juez que lo requiere, luego declaración de terrorista, luego la búsqueda y sustracción, extracción o ejecución de los encartados. Esto es la situación jurídica en la que entramos y que obviamente esto se compadece absolutamente con algo que dijo Donald Trump y que hablamos la última vez, Maduro tiene los días contados.
Tenemos 6.000 personas conectadas, gracias por vernos y escucharnos. Les agradeceríamos mucho más todavía si nos dejan un like para poder llegar a más gente y que este video viralice. Mira, más información sintomática. Esto es de hace, a ver, ya te digo, esto es de hace apenas unas horas, ¿de acuerdo? Esto tiene muy poquitas horas. Dice así, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos acaba de emitir un Notice to Airmen, que ya les voy a explicar qué es, para Maiquetía, que cubre todo Venezuela y una gran sección del Caribe por actividades militares, indicando que los operadores deben ejercer extrema precaución mientras se encuentren en la región debido a, cito, pero antes de citar, te explico rápido qué es Notice to Airmen. Básicamente es un aviso oficial que emiten las autoridades aeronáuticas para informar de manera urgente y temporal sobre cualquier condición que pudiera afectar la seguridad o la operación de los vuelos. Dicho esto, Estados Unidos emite este aviso urgente para Maiquetía, es decir, para Venezuela, porque dice que existe un deterioro de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar dentro o alrededor de Venezuela. Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo y o aeropuertos y aeronaves en tierra. Y acá viene lo más importante. Esto entra en vigor el 21 de noviembre de 2025, hoy, y termina el 19 de febrero del 26. Bueno, esta es el área donde Estados Unidos está advirtiendo a las aeronaves que tengan mucho cuidado por riesgos de carácter militar por las operaciones que está realizando los Estados Unidos. Esto yo no sé si será una maniobra también de guerra psicológica o tendrá que ver con operaciones que podrían empezar en esa zona. No, es mucho más, Agustín, porque tiene que advertirle a toda la estructura aérea, a todas las compañías privadas que vuelan por encima de esa zona, que tiene que cambiar la ruta. Esto es muy importante explicarle a los argentinos, por ejemplo, a los brasileros, a los chilenos, que cuando se viaja a Estados Unidos se roza todo ese territorio, es decir, no se llega, supongamos, a Washington o a Miami por el Pacífico, se llega cruzando el Caribe. Vos pasás, si vos mirás cuando vas en los aviones, en la trayectoria, tu avión pasa por arriba de Maiquetía, pasa por arriba de Cuba, es decir, pasa por el camino más lógico y que además tiene menos complejidades atmosféricas. Bueno, todo eso cambia a partir de este deadline y por un tiempo larguísimo. ¿Por qué es el tiempo larguísimo? Porque implica la necesidad de armar todo un sistema de costos de la navegación. En el momento en que vos cambiás tanto como se va a tener que cambiar la ruta, se va a aumentar el tiempo de vuelo y se va a aumentar el costo del vuelo. Entonces, por eso te dan un tiempo largo. Si la situación en Venezuela se serena, es decir, se va esta gente y la fase 3 se consolida, recién ahí habría un cambio de instrucción. ¿Y por qué él se consolida? Porque todos suponemos que la fase 3, aunque la hagan los venezolanos, se va a hacer sobre techo aéreo militar norteamericano. Claro. Tenemos ya 7.000 personas mirándonos. Vamos a hacer entrar a este escenario a Colombia. Vamos a incorporar la pata colombiana, que la última noticia, que fue una noticia muy importante, fue el de una declaración de la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, en la cual aseguró que Colombia estaría involucrada también en este tipo de negociaciones, de las cuales se ha especulado bastante en los últimos días, entre los Estados Unidos y Maduro. E incluso la canciller colombiana apuesta a que Maduro, bajo ciertas condiciones, estaría dispuesto a abandonar el poder. Escuchemos directamente el fragmento de esta entrevista porque no tiene desperdicio, a pesar de que horas más tarde la misma Cancillería, que se supone que dirige la señora Villavicencio, tuvo que salir a desmentirla. Pero esta fue su declaración original. ¿Garantías a Maduro de una transición sin en el poder? ¿Usted cree que el presidente Maduro debería considerarlo? Sí, yo creo que de hecho lo ha considerado, que puede haber una salida, una transición donde, bueno, pues él pueda irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel y que venga alguien que pueda hacer esa transición y que pueda haber unas elecciones pues que estén legitimadas con un proceso transparente, pues sería lo más sano, y es lo que nosotros decimos y lo que se le está proponiendo, y creo que Maduro estaría por aceptarlo. ¿Estaría por aceptarlo? Yo creo que él aceptaría ese planteamiento. ¿Qué le lleva a usted a pensar eso? Porque hasta ahora, evidentemente, es algo que... No, porque, bueno, ha estado buscando mediaciones, pero otra cosa es que Estados Unidos quiere aceptar que para mediar
las dos partes deben aceptar. Claro. ¿Por qué no es posible una alianza con Brasil o México sobre esta cuestión de Colombia también? Es decir, que haya una especie de posición más o menos común sobre este asunto como si hubo en otros momentos. Brasil ha propuesto ser el mediador y lo ha dicho el presidente Lula, y sería bueno que aceptaran, pero como le digo, en esto no solamente Venezuela debe aceptar, también debe, digamos, el gobierno Maduro también debe aceptar la oposición. Y si las dos partes aceptan la mediación, pues podría llegarse a algún acuerdo, ¿no? Yo creo que en eso seguimos insistiendo en que haya esa posibilidad de mediación. Vos, Carlos, has sido ministro de Relaciones Exteriores, con lo cual podés ilustrarnos sobradamente de en qué consiste la prudencia que tiene que tener un ministro de Relaciones Exteriores antes de dar declaraciones ante la prensa. ¿Cómo ves vos este caso? Es decir, es un poco, no sé, digamos así, suicida lo que hizo la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, ¿no? Mira, te cuento porque conozco la profundidad de lo que ocurrió. La agencia Bloomberg, que me había hecho una nota a mí 20 minutos antes que la que le hizo a la canciller de Colombia, da a conocer, como hace siempre Bloomberg, un extracto de lo que es el reportaje. Evidentemente, el propio Petro ha llamado a la Cancillería para que desmientan a su ministra, con lo cual Bloomberg da a conocer este audio que vos acabás de pasar. Este audio es la respuesta a el otro narcoterrorista. Recordemos que para el presidente de Trump también es un narcoterrorista el presidente Petro, aunque no tenga la característica que tiene Maduro de ser un impostor. A él lo votaron. Pero lo cierto es que varias veces, y vos dijiste, y seguramente vas a pasar después, lo que fue a buscar el asesor de seguridad nacional a los periodistas para contarle esta relación que tiene Trump respecto a la visión que tiene sobre Petro, Petro da la instrucción a la Cancillería que desmienta al ministro. Obviamente, si yo hubiera sido el ministro, renuncio en forma inmediata, porque no creo de ninguna manera que la canciller no haya consultado a Petro. El problema que tiene Petro es que todos los que me comentan que conocen su actual situación mental y de salud, es que no está bien. Que Petro tiene momentos donde no recuerda qué le contestó a un senador, a un diputado o a un ministro de él. Y entonces cuando ese ministro, como pasó con la ministra de Relaciones Exteriores, dice lo que dijo, él da como que nunca lo habló con ella. Es una cosa extrañísima. Bueno, yo te dije una vez, a veces hay problemas de la gente que consume lo que vende. Es un problema realmente grave de este hombre. Hubo una inmediata reacción de los líderes, de los expresidentes, de Espriella, digamos, de los que pueden ser presidentes después, sobre este escándalo que se ha producido. Pero convengamos además que tras esta manifestación de la canciller, lo que hizo Gustavo Petro es redoblar su acercamiento a Nicolás Maduro, quedando como el único que está siempre dispuesto a bancar al narcodictador. ¿Y qué le respondió de inmediato Maduro? Miren la importancia de lo que está ocurriendo. Le empezó a mandar combustible. Es decir, abrió la espita del combustible hacia Colombia, de un combustible que falta en Venezuela. Es difícil entenderlo cuando uno hace mucho que no conoce lo que pasa en Venezuela, pero tiene un problema de producción. El país que debiera ser la avanzada en producción de combustibles tiene un problema grave de producción. Pese a toda la colaboración china, pese a todo lo que ellos pueden hacer con los norteamericanos, ustedes saben que el petróleo de Venezuela es un petróleo pesado, como el de Nigeria. Necesita un sistema especial de destilación. Lo cierto es que le abrió la espita como respuesta a este acto de amor de Gustavo Petro. Los perjudicados son los colombianos, desgraciadamente, porque pone Petro otra vez a su patria en la mira de Donald Trump. Cuando uno pasa en limpio, además, lo que dice la canciller colombiana, porque tiene muchos rodeos, idas y vueltas, pero cuando uno lo pasa en limpio hay dos cosas que son fundamentales. Por un lado, que las negociaciones entre Trump y los Estados Unidos son ciertas, entre Trump y Nicolás Maduro son ciertas, y en segundo lugar, que parece ser que el máximo interés de Nicolás Maduro es poder tener un lugar en el que exiliarse y salvarse de una reprimenda internacional. Porque todo lo que dice la canciller es que lo que hay que asegurarle a Maduro es un futuro de confort. Pasado todo el limpio, al final del día lo que hay que hacer con Maduro es asegurarle eso y el tipo estaría dispuesto a salir del poder. Algo que no creo que le guste mucho a Diosdado Cabello y a otros jerarcas del régimen. Recién mencionabas Te comento sobre esto, que si ustedes escuchan la declaración, cuando vean esto por YouTube de vuelta, van a ver que ella dice si pudiera evitarse la cárcel norteamericana. Claro. Es un detalle terrible. Es la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, el aliado que tiene Maduro, que le dice, bueno, si podemos evitar que vayas preso, que puedas ir a algún lugar, y yo te voy a agregar algo.
Sí. Estados Unidos puede ser que lo deje ir a Turquía, que parece ser el destino que está buscando, pero tiene que declarar, tiene que hacer una declaración ante la justicia norteamericana, aunque sea desde el tercer territorio, para que le saquen la recompensa, porque lo que pide Maduro es, si me voy a algún lado, no puedo tener la tentación para los cazarrecompensas del grupo Wagner o de cualquier grupo de 50 millones de dólares. ¿Quién me va a proteger? No sea cosa que vaya a un país y me entregue el propio ejército de ese país porque 4 generales se quieren repartir los 50 millones de dólares que ofrece Estados Unidos por mí. Entonces, lo que está planteando la canciller de Colombia, que con tanta inteligencia vos has diseccionado, está planteando no solamente que está en marcha la ida de Maduro o la captura o la muerte de Maduro, está en marcha también algo muy importante que dice la canciller. Tiene que aceptarlo esto la oposición. Tiene que aceptarlo Diosdado Cabello, perdón, Diosdado Cabello seguro que no quiere. Tiene que aceptarlo Corina Machado y tiene que aceptarlo el presidente electo Edmundo González Urrutia. Ponerle que esta gente que ganó la elección va a aceptar que Lula o que cualquier otro amigo de Maduro sea intermediario es absurdo, porque además yo les recuerdo a todos que Lula le dijo eso en persona a Trump y la respuesta fue el silencio. Lula le dijo a Trump, yo propongo ser el mediador entre Venezuela y ustedes, y el silencio fue la respuesta. Si hubieran querido hacer eso, estaban los dos jefes de Estado, Trump lo hubiera hecho. Esto está en ambos países en una situación muy, muy dura. Lo que está haciendo Gustavo Petro es muy malo para Colombia. Para colmo, ahora pareció que anduvo en un puticlub cuando andaba hace un tiempo. Sí, la verdad que no se puede creer que un jefe de Estado haga esas cosas, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que no es un hombre que tenga una vida muy normal, ya es un hombre que ha sido considerado por Trump un narcotraficante, y si vos tenés por ahí, o tu gente tiene por ahí, el video de la declaración del asesor de seguridad nacional, es terrible. Ahora lo voy a poner, solo quiero refrescar el momento que recién resaltabas, y es el de el asunto de evitarle la cárcel a Nicolás Maduro. Escuchemos, son 5 segundos. Donde, bueno, pues él pueda irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel. Está clarísimo lo que están pidiendo, que Maduro no vaya a la cárcel, es parte de, bueno, los intereses más acuciantes del narcodictador para soltar el poder. Estas conversaciones evidentemente son ciertas, si no, una ministra de Relaciones Exteriores no se lanzaría a inventar algo así, a inventar porque lo leyó por allí, e insisto, la prudencia de un canciller es elevadísima a la hora de dar estas declaraciones, y bueno, después fue desmentida por su propia cancillería por orden de Gustavo Petro, como decía Carlos. Stephen Miller, Carlos, sí, tenemos acá el clip de uno de los asesores de la Casa Blanca que salió a dar una especie de rueda de prensa e hizo estas declaraciones que atañen a Venezuela, a México, pero especialmente a Colombia. Atención. Y el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Stephen Miller, hizo una fuerte declaración sobre México, Colombia y Venezuela respecto al narcotráfico. En particular, alertó que Washington considera que el narcoterrorismo en Colombia es un asunto de extrema gravedad y que requiere atención urgente. Existe un problema muy serio con el narcotráfico en Colombia. El presidente Trump ha sido muy claro sobre sus opiniones respecto al mandatario colombiano. Y los Estados Unidos consideran que el narcoterrorismo que se vive en Colombia es un asunto de extrema gravedad que requiere atención urgente. Quisiera añadir, para cerrar, que del mismo modo que Estados Unidos usó las fuerzas militares y recursos para ir contra Al-Qaeda y contra el Estado Islámico, los cárteles de este hemisferio controlan territorio, disponen de sus propias fuerzas y moldean resultados políticos, asesinando a dirigentes a voluntad para dominar gobiernos enteros. Toda la franja física de nuestra frontera sur, en el lado mexicano, está bajo el control de estas organizaciones narcoterroristas. Lo que ocurre allí lo deciden y lo controlan ellos. No hay cuestión más esencial de seguridad nacional que el desmantelamiento de estas organizaciones. Supongo que este es una suerte de vocero informal de la Casa Blanca a estas alturas, ¿no? Pero mira, te cuento, porque vos seguramente también lo has vivido. Cuando vos salís de la Casa Blanca, por cualquiera de los motivos de salida que hay, a las dos puntas de la calle están las barreras donde está el periodismo, que te grita para que vos vayas o no vayas a hacer una declaración. Cuando vos ves que hay 4 periodistas nada más, Stephen Miller fue a buscar la cámara ahí. Se fue a la barrera de ese lado y dijo lo que le dijeron que dijera. Clarísimo. Si no, esto no ocurre, porque cuando vos le das oportunidad a los periodistas que están dando vuelta y vas despacito, se empiezan a aglomerar las cámaras, uno se pelea con otro, prendan las luces, todo lo que vos ya conocés. Claramente fue a buscar decir eso. Inclusive dice, y finalmente, ¿viste? Hizo una declaración, no es una rueda de prensa, es una declaración para decirle una vez más a Petro, sos un narcoterrorista.
Quien lo ha calificado precisamente como narcoterrorista y le ha acusado a Gustavo Petro de haber hecho una alianza con Nicolás Maduro fue el candidato a presidente colombiano Abelardo de la Espriella, que hoy es el candidato que más posibilidades tiene de ganarle al petrismo el año próximo. Escuchemos lo que dijo. Valdría la pena aclarar lo siguiente: no se trata de descuido o de falta de diligencia por parte del gobierno en lo que tiene que ver con la seguridad. Se trata del cumplimiento a pie juntillas de un libreto, de una estrategia que quiere implementar Gustavo Petro con sus socios del narcoterrorismo y de la criminalidad para sumir a Colombia en el caos total. Si hay caos y si hay presión de los fusiles, de lo que tiene que ver con la voluntad popular de la gente, pues ellos tienen mayor oportunidad de atornillarse al poder. Que nadie se llame a engaños. Gustavo Petro está ejecutando un plan para incendiar el país, para probablemente querer suspender las elecciones o asegurar el triunfo sin mayores problemas de su heredero natural, el señor Iván Cepeda. Está al rojo vivo la situación política colombiana, especialmente después de que mataran a Miguel Uribe, y Álvaro de la Espriella, para quienes no le conocen, es un candidato independiente que hoy es la máxima esperanza de los colombianos para el año próximo. Lo más importante de esta declaración, además del tema del caos, es que habla de una alianza de Gustavo Petro contra el narcoterrorismo. Además, Abelardo de la Espriella ha dicho que si es presidente, él sabe que Gustavo Petro va a tener que ser juzgado en los Estados Unidos por narcoterrorista y que él le va a extraditar llegado el momento. Escuchemos este otro clip que también es bastante breve pero contundente. Vemos ahí que el presidente de la República de Colombia es, por decirlo menos, un auspiciador del narcotráfico. Por mucho menos de eso. Miles de compatriotas han sido extraditados. A mí me parece que la inclusión en la lista OFAC o la lista Clinton es la antesala del indictment que le viene a Gustavo Petro, porque es claro para el gobierno norteamericano que Gustavo Petro ha patrocinado el narcoterrorismo en Colombia y no contento con ello, lo está haciendo también con el narcorrégimen de Venezuela, que gracias a Dios tiene sus días contados. Así que Gustavo Petro tiene que tener perfectamente claro, y por eso está desvariando más que nunca y por eso dice más disparates que nunca, está desesperado porque él sabe lo que le viene pierna arriba. Lo que ha ocurrido es muy grave y un presidente de los Estados Unidos no va a salir a llamar narcotraficante a un presidente en ejercicio de Colombia sin tener prueba de ello y además sin tener perfectamente claro todo lo que ha hecho Petro para favorecer el narcotráfico. De tal suerte que yo creo que una vez Petro abandone el gobierno, como ha ocurrido en otros casos, va a ser procesado en los Estados Unidos y a mí como presidente de la República de Colombia, con la ayuda de Dios y el apoyo de todos mis compatriotas, me va a corresponder autorizar esa extradición y lo haré con gusto, porque ese señor le ha hecho mucho daño al país y tanto daño a Colombia no puede bajo ninguna circunstancia quedar en la impunidad. ¿Qué tal, Carlos, esto? ¿Qué me contás? Impresionante. Bueno, te comento que al mismo tiempo que está ocurriendo esto, que nosotros estamos haciendo esta transmisión, sigue habiendo una creciente violencia dentro de Colombia. Hay enfrentamientos del gobierno con algunas de las bandas narcoterroristas, pero yo te quiero además recordar que ya hace 2 transmisiones te adelanté el riesgo que ante la caída del poder del cártel Los Soles, viejos amigos de Petro quieran suplantarlos. Está creciendo ese grupo en la selva, en la frontera entre Venezuela y Colombia. Y por eso, cuando desde Washington hablan de que la espada del sur apunta al hemisferio, están apuntando a que caído que sea el cártel Los Soles, caído que sea el Tren de Aragua, no lo quiera reemplazar el ELN o alguno de los grupos narcoterroristas protegidos en Colombia. De hecho, ya le han hundido algunos lanchones que presuntamente eran del ELN, ¿cierto? En el Pacífico. Así es. Bueno, con esto, Carlos, llegamos al fin de esta transmisión. Bueno, tengo 2 o 3 mensajes, no sé si tenés 5 minutos más. Perdón, sí. Quisiera contestar a un señor que antes de que entráramos al aire te escribió preguntando sobre el Pollo Carvajal. Ah, bien, bien. Porque él decía, ¿qué pasó con la declaración del Pollo Carvajal? Bueno, mire, les voy a contar porque es muy interesante. El Pollo Carvajal tenía que declarar ante el tribunal que lo va a sentenciar el 19 y ¿qué pasó con los fiscales, no con los abogados defensores del Pollo Carvajal? Le explicaron al juez que dado que la documental acompañada por el Pollo Carvajal es de tal magnitud, la pericia técnica sobre los microfilms va a necesitar que se postergue la sentencia para el mes de febrero. Esto es que se toma 2 meses la Fiscalía para estudiar toda la inmensa cantidad de prueba documentaria que acompañó
la defensa del Pollo Carvajal para tratar que su pena sea menor que la pedida por la Fiscalía. ¿A quién afecta esa documental? A 2 países europeos, Italia y España. Y además a muchos líderes del continente, a empresas y a periodistas. Así que recién en febrero podremos tener esa información, ¿no? Así es, seguramente habrá ya cambios muy importantes, pero eso es importante para ver qué responsabilidades hay que puedan ser juzgados en Estados Unidos otros líderes continentales. Por ejemplo, el presidente de Cuba y el presidente de Nicaragua. Bueno, habrá que esperar entonces. ¿Tenés 5 minutos para leer unos comentarios? Bien. Gracias a Diegota por ese super sticker y esa donación de nuevo. A Leo, nuestro amigo cubano, que nos hizo una donación muy significativa el día de hoy. Gracias por ese enorme apoyo que nos das. Aquí Maxi dice, saludo grande, amenazan con un caos. ¿Qué caos puede ser peor que el que viene generando la dictadura chavista los últimos años? Bueno, linda reflexión, ¿no? Se refiere a el tema del New York Times, que dice que vendría un caos en Venezuela si cae Maduro. Es difícil imaginar un mayor caos que el actual. Una diáspora de más de 8 millones de venezolanos dando vueltas por el mundo porque es invivible su propia patria. Parece un caos suficiente como para desear que Maduro se vaya cuanto antes. El Mambí dice, la cabeza del Cártel de los Soles es el Partido Comunista de Cuba. Alguna vez hemos hablado también de estos lazos en estas transmisiones. Ricardo dice, hola, Abu y Carlos, ¿qué fue de las declaraciones del Pollo Carvajal? Ahí está, acaba de ser respondido. Gracias, Ricardo, querido, por esa donación tan generosa también que nos envías el día de hoy. Alberto dice, saludos desde Canadá de un peruano. Agustín, ¿y cuándo en Montreal? Ojalá en 2026. Ojalá que sí, no conozco Canadá. Es uno de los pocos países de América que no conozco todavía. Me han invitado a dar conferencias algunas veces, pero por un motivo u otro finalmente se frustraron, así que lo tengo más que pendiente. Aquí dice, bueno, Agustín Carlos, ¿creen que Estados Unidos por fin entra a México a combatir a los cárteles? Y de Morena también. Veo a Donald Trump entusiasmado en hacerlo y otras veces como si se echara para atrás. Saludos. Yo no creo que eso pase, no sé cómo lo veo, Carlos. No, yo les voy a dar la versión que a mí me dio en mi contacto del Departamento de Estado y me dijo claramente lo que el presidente Trump quiere decir es que si el gobierno de México necesita ayuda, se la vamos a prestar. No vamos a ingresar a México sin pedido del gobierno mexicano. Y aclaró, estamos hablando de una declaración en off, que México tiene que cumplir con las promesas que la presidenta Sheinbaum le hizo a Marco Rubio y que tienen que ver mucho más con los acuerdos comerciales pendientes que con una respuesta como la que están pidiendo ahora. Bien, clarísimo. Agustín, ¿qué opinás sobre el ataque del mayor sicario digital de Petro, Levi Rincón, hizo contra una mujer en un restaurante? ¿Fue necesario que un ex policía, Frank Pinchao, lo aquietara? No estoy al tanto. Te pido disculpas, la verdad que no estoy al tanto. Nuestro querido amigo Matías dice, hola, estimado señor Rucauf, ¿usted cree que las operaciones militares podrían extenderse más allá de Venezuela como a Colombia y México? Se van a extender a cualquier narcotraficante, y esto lo aclaró no este humilde analista, sino el secretario de Guerra de los Estados Unidos al lanzar la operación Espada del Sur. Es para, dijo otro cercano a Marco Rubio, para que el vecindario quede libre de mafiosos. Luis dice, un lujo y un honor contar con Carlos Rucauf, uno de los hombres más inteligentes cuando te ha contado el peronismo. Reconocido incluso por el mismísimo Alzogaray. Un abrazo, Luis. Acá Leo dice, ayer la Embajada de Bélgica informó el cierre de su embajada en Cuba. A mi modo de ver, esto es el preámbulo de lo que se viene. En pocos meses ya van varias embajadas. ¿Qué piensas de esto, Agu? He escuchado sobre los cierres de embajada. No sé si está relacionado con lo que estamos nosotros cubriendo en estas semanas, en estos meses, pero bueno, es significativo que este tipo de países abandonen Cuba. Han retirado personal familiares de los diplomáticos varios países, entre ellos Rusia. Wow, interesantísimo. Aquí dice, le quiero preguntar a Carlos si puede contar alguna anécdota personal con Perón. Y Agus, que diga que... No, yo hay una equivocación. Yo fui secretario de Estado en la época de Perón. Los secretarios de Estado no hablan con los presidentes. Bien. Leo nos mandó otra enorme donación. Leo, querido, gracias por tu generosidad. La verdad que nos conmueve que valores de esta manera lo que estamos haciendo y te lo agradecemos muchísimo. Dice Agus, para finalizar y no ser pesado, cuando tengas tiempo, por favor, organiza un podcast con Eliezer Ávila, Pepe Forte y Alex Otaola, influencers cubanos que te estiman y que están bastante alineados con los libertarios. Agustín Laje, presidente. Bueno, te cuento que a Eliezer lo conozco personalmente, estuve en su casa, conocí su
no sé cómo decirle, su criadero de conejos incluso, y a Otaola también, estuve en su casa y estuve desayunando con él en vivo y en directo. Buscá los videos, están tanto con Eliezer como con Otaola, están los videos, tienen 2 años, pero bueno, ahí conversamos largo y tendido sobre distintos temas que creo que te van a interesar. No se lo prestamos al Laje a los cubanos, lo necesitamos en la Argentina. Uno de los últimos, Behind the Goal, dice: ¿crees que el pueblo cubano debería estar en la calle para forzar una transición y no dejar las cosas al azar? El plan para Cuba no me convence, necesita un empujoncito. Mira, es siempre riesgoso pedir a la gente que salga a la calle una estructura del nivel de represión que tiene la dictadura cubana, que está entrenada siendo la dictadura más sangrienta y más larga del continente. A mí me parece que los días de la dictadura cubana serán un poquito menos largos, o sea, un poquito más largos que los de la narcodictadura venezolana, pero ya van a llegar. Esperaron tantos años. Yo tengo amigos que han muerto esperando la caída de la dictadura cubana, pero sus hijos y sus nietos siguen esperando. Coincido con Carlos. Además, no olvidemos que el sistema de inteligencia cubano es uno de los más fuertes del mundo. Una cosa que la gente no sabe habitualmente, pero la inteligencia cubana es muy, muy eficiente. Y además tiene los tentáculos por todos lados con los comandos estos barriales de espionaje que movilizan a los propios vecinos que se espían entre sí. Así que es muy difícil lo que estás planteando, es muy riesgoso. Aquí este querido amigo Pel, el mejor, dice: Estados Unidos llama a explicar el fuero del presidente en Costa Rica. Costa Rica es un país que ya vamos a abordar porque pronto se vienen también elecciones allá y se lo demos a nuestro público. Rubén dice: llegué tarde, pero igual un lujo escucharlos ambos. Un abrazo, gracias Rubén. Y ya casi que terminamos. Ludmila Cabana, gracias por tus membresías de regalo. Y la última de Argentina dice: hola Carlos, soy Wilkin. ¿Cómo ves la situación judicial de Cristina Kirchner? Bueno, no es para meterlo en este tema internacional, pero lo que sí puedo decirte es que si es condenada como se supone, dadas las pruebas acumuladas en la causa Otesur Los Sauces y en la causa Cuadernos, la prisión que le correspondería unificada va entre 20 y 25 años. Carlos, querido, muchísimas gracias por tu tiempo y nos encontramos pronto otra vez. Un gran abrazo. Abrazo a todos. Bueno, amigos, yo solamente les quiero recordar una gira que tengo en México la semana próxima. Antes, gracias María Luisa, dice: aquí en Perú votaron a Gallo Zamora, espía cubano que se disfrazaba de embajador. Sí, es que el sistema de espionaje cubano es muy, muy eficiente, tiene sus tentáculos en todas partes. Ahí está, gracias Daniel. Voy a estar la semana próxima en México en 4 ciudades distintas. Toma nota, adquirí tu entrada cuanto antes porque ya están quedando pocas. En Monterrey el día 25 de noviembre, las entradas las podés comprar en arema.x tal como aparece en pantalla. Próxima, por favor. Después voy a pasar a Puebla el día 26 de noviembre, taquillaplus.mx, guíate por favor con todos los datos que aparecen en la pantalla y está toda la información que necesitas. Próxima, de ahí me voy a ir a Guadalajara, qué lindo, Guadalajara, 27 de noviembre, las entradas están en boletia.com. En estos 3 eventos, Guadalajara, Monterrey y Puebla, si tenés alguna duda, alguna inquietud, no encontrás cómo comprar tus entradas, lo que fuere, por favor manda un correo, un email al contacto que estás viendo en la figura de la pantalla, eventlabs.mx@gmail.com, tal como está escrito allí, ¿ok? Y ellos te van a contestar y van a resolver tus dudas. Y de ahí me voy a ir finalmente a Cancún, el día 29 de noviembre. Podés encontrar tus boletos en encuentromariano.com. Es el 31º Encuentro Mariano en Cancún. Mi conferencia va a ser a las 4:50 p.m., pero el evento como tal empieza a las 9:30 de la mañana porque hay otros expositores. Todo el cronograma está detallado en el sitio web encuentromariano.com. Si tenés alguna duda, manda un WhatsApp al número que aparece en pantalla o un email a la dirección que también aparece en la imagen de la pantalla. Esta va a ser, insisto, una de mis últimas giras en México. Miren, la hora acá es esta, yo estoy en España, son las 12:24 de la noche, así que el sueño a veces golpea y bueno, uno termina diciendo cosas que no son. No, Perú, México, va a ser una de mis últimas giras en México en bastante tiempo, creo yo. Con lo cual, bueno, si son de estas ciudades, si me siguen, si están interesados en este tipo de temas, les invito a que vengan. Vamos a estar deconstruyendo el progresismo y el wokeismo. Vamos a estar explicando qué es esto de la cultura woke, de la agenda woke, que destrozó culturalmente a Occidente durante muchos años. Ahora se le está empezando a poner un freno, pero vamos a explorarlo en esta conferencia y vamos a ver además cómo se impone, por ejemplo, desde órganos globalistas y demás. No quiero hacer spoiler, vengan a la conferencia, inviten familia, inviten amigos, vengan en familia.
familia es una muy buena idea traer a los hijos, a los primos, a los sobrinos. Les esperamos con mucho cariño. Gracias, Diegota, por esa donación muy amable y gracias, Edward Fisher, también por tu donación desde México y además por este mensaje. Bienvenido a Monterrey, te veo por acá el martes. Qué lindo volver a México, una de las últimas veces en un buen tiempo seguramente será así que allí nos veremos. Agustín, lo tuyo es un apostolado de admiración. Bueno, gracias, Rubén, querido. Mira, la verdad cuesta, yo estoy casi 15 días por mes fuera de mi casa, prácticamente 6 meses por año, la mitad de mis años la paso en cualquier otro lugar, estoy entregado a la batalla cultural, he entregado mi vida a la batalla cultural y esto no podría hacerse sin el respaldo de todos ustedes, por eso quiero cerrar con esto, de verdad, gracias. Gracias. Somos un equipo, si bien yo, bueno, me toca poner, por ejemplo, el cuerpo, la cara, y como les decía, estar 6 meses por año fuera de mi casa, yo nada podría hacer de todo lo que hago sin el respaldo de ustedes, sin cosas chiquitas por ahí como un like que me dejan, un me gusta o un comentario de apoyo, o un super chat, o una suscripción en Patreon, o recomendar mis libros, o difundir mis videos, o difundir mis reels, o simplemente el boca a boca entre amigos. Mira esto, lee este libro, accede a esta información. Así que gracias, de verdad, eso que haces por mí es muy importante para que yo pueda seguir haciendo todo lo que vengo haciendo desde hace muchos años en Batalla Cultural, que básicamente es haberle dedicado mi vida entera. Desde los 15 años hasta los 36 que tengo hoy, mi vida se puede resumir en esto: Batalla Cultural para enfrentar a los malditos socialistas que arruinaron tantos países de nuestra región, a la cultura woke que destrozó a toda una juventud y a la agenda progresista que metió la agenda de la muerte, del aborto, la de la destrucción de la familia, del feminismo radical, la destrucción de los niños, de la ideología de género y todas las perversiones de la maldita izquierda que nos ha intentado arruinar, pero que ahora nos estamos poniendo de pie y le estamos empezando a vencer. Así que mi trabajo continuará. Gracias, Rubén, querido, por tu mensaje. Gracias a todos ustedes y nos vemos muy pronto. Por cierto, voy a cerrar esta transmisión y vas a ser redirigido al canal de Santiago Giraldo, que está en vivo. Así que sigan a Santiago Giraldo, otro gran amigo de la batalla cultural. Un gran abrazo, muy buenas noches. Bueno, hasta acá con este programa, con este video de Agustín Laje con Carlos Rucauf, hablando sobre lo que está pasando en las últimas novedades con el tema de Trump y Maduro.